Muy buenas noches. Qué lindo es poder haber escuchado esta hermosa canción y también haber cantado cada una de las canciones que Pablo nos trajo, hermosas por cierto. Qué bueno es que podamos alabar a nuestro Dios. En esta noche quisiera llevarles a ver a Jesucristo como aquel que puede cambiar la vida del ser humano en su totalidad. Alguien que realmente le conoce es alguien que puede manifestar públicamente lo que él puede hacer en la vida del ser humano. Pero alguien que no le conoce quizás pueda pensar que es una oportunidad más, como tantas otras que se ofrecen en la actualidad en el mundo entero. Alternativas para salir de quizás las cosas que nos suceden dentro del corazón, en lo más profundo del alma, y que quizás no pueden ser saciadas con nada de lo que existe sobre toda la faz de la tierra. Pero quisiera llevarlos en esta noche a ver un pasaje en la palabra de Dios en Mateo capítulo 8. Gracias, Ale. Mateo capítulo 8, y vamos a leer algunos versículos, pero nos vamos a centrar en un movimiento que el Señor Jesucristo hace. Mateo capítulo 8, primer libro del Nuevo Testamento, allí de los 4 evangelios, dice Mateo capítulo 8, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. En primer lugar, quisiera destacar que el Señor Jesucristo hace un movimiento muy particular. Esta persona, desesperada por la situación que vivía, era una persona que estaba apartada de la sociedad, era señalada, inclusive él, como muchas veces dijimos, tenía que gritar cuando alguien se acercaba, inmundo, inmundo, para que las personas no pasen cerca de él. Y la distancia no era menor a 15 metros que tenía que estar de cualquier persona que transite por aquel lugar. Sin embargo, él, desesperado, acude al Señor Jesucristo, que dice Mateo que estaba descendiendo del monte. Hay otros pasajes o hay otros de los libros justamente de los evangelios que lo sitúa en otro momento. Pero aquí Mateo dice que estaba el Señor descendiendo del monte, en el monte donde estaba rodeado de una multitud que escuchaban, y esa misma multitud le acompañaba, descendieron con él. Pero el Señor se centró en esta persona que realmente necesitaba la ayuda en aquel momento. Muchos son los que se tratan de acercar a personajes o a grandes celebridades para por siquiera tocarles un poquito, sacarse una foto, una selfie. Vimos este año futbolero que vivimos, como las multitudes, algo jamás visto. Realmente yo en mi historia, que no son muchos los años, pero bueno, son unos cuantos, me hace así con la cabeza, son unos cuantos, 56, ¿eh? Y nunca jamás había visto allí en Buenos Aires amontonada tanta gente. Era una cosa pero impresionante. La gente desesperada por acercarse al micro donde llevaban los jugadores. Y aún algunos cometieron la locura de tirarse de un puente, como es el puente allí que atraviesa, muchos puentes atraviesan la avenida General Paz, y uno cayó adentro y otro cayó afuera. Tremendo, ¿no? Gracias a Dios que no, por lo que sé, se salvaron los dos. Pero bueno, mucha gente se trata de acercar a estas celebridades queriendo obtener ese momento, pero al fin y al cabo no cambia nada en su vida. Lo único que cambia es el esfuerzo o el golpe que se dio este muchacho cuando cayó. Lo que sí no cambia es su vida personal.
y se tratan de acercar a todas estas personas porque entienden que es importante poder tener ese momento. Pensaba, la vez pasada veía la historia de Messi y en una película que resumieron un poquito el transitar antes de llegar al Barcelona, y hubo dos clubes en la Argentina que rechazaron hacer el tratamiento. Él tiene un problema de crecimiento y había que hacer un tratamiento que era carísimo. Y las personas que recibieron esta propuesta, que fueron en Newell's Old Boys de Rosario, Rosario es aparte de Santa Fe, ¿no? No son de Santa Fe. En Newell's Old Boys de Rosario y en River. Y, ¿saben? Ninguno de los dos clubes le dio el valor que Messi tenía en aquel momento. No pudieron visualizarlo. Yo creo que hasta el día de hoy esas personas se están arrepintiendo. Pero el costo era tan alto que decidieron no darle el valor, no creían que era suficiente o importante poner ese dinero para el tratamiento de aquella persona. Luego sabemos lo que sucedió. A Messi le llevó un año en Barcelona que le reciban para hacer una prueba. No fue de un día para el otro. Tuvieron que hacer muchos trámites. Pero, ¿saben? Muchos son los que hoy quieren tocar a Messi. En aquel momento no quisieron ni recibirlo. Hoy quieren acercarse a él. Pero ¿quién de nosotros o de toda la sociedad haría todo ese intento, todo ese esfuerzo para tocar un mendigo, para tocar un pordiosero, para tocar quizás un alcohólico o una persona aún más como el Señor tocó, una persona que tenía lepra? El Señor se acerca a este muchacho y con el solo hecho de decir que sea sano, él hubiese sido sano. Pero el Señor toca a esta persona y se identifica con él en el sentido de que realmente le importaba a pesar de su pecado, a pesar de quién era, a pesar de cómo estaba. Ahora imagínese la situación de aquella persona, apartada, nadie le podía siquiera pasar cerca, no menos de 15 metros, y qué toque de ternura habrá sentido aquel momento cuando el Señor toca su cuerpo. Quizás por mucho tiempo no había sentido lo que era tener una mano cerca. Y el Señor se acerca y hace este acto que seguramente conmovió todo el ser de este hombre. ¿Saben qué es lo que da valor a algo que para los ojos de la humanidad no vale nada, pero para los ojos de Dios vale mucho? El año pasado traje aquí un escrito de una noticia que quizás conmovió y pasó desapercibida en muchos lugares, pero en muchos otros fue tapa de los diarios. En junio del año pasado subastaron un violín que, si bien la marca es muy buena, porque es Stradivarius, y aquellos que son músicos conocerán muy bien que son realmente muy costosos y muy buscados, era un violín especial. Era un violín que realmente había sido tocado hacía 300, había sido hecho hacía 308 años. Dice que perteneció al músico Tosca Seidel, uno de los más grandes violinistas del siglo XX, y todavía puede ser tocada. Es un instrumento que está en buenas condiciones. El 3 de junio de 2022, el violín Stradivarius da de una potencia y una belleza excepcional, que fue usado para tocar la canción Sobre el arco iris en la clásica película El Mago de Oz. Será puesto en subasta, dice la noticia de aquel momento, la próxima semana, y se espera que alcance, escuche bien, aquel año pasado, ya tenemos la respuesta de cuánto se vendió, esperaban que alcance la cifra de 20 millones de dólares. ¡Wow! ¿Quién pondría 20 millones? ¿Comprarían un...? No, ¿no?
El violín de 308 años anteriormente, propiedad de Tosca Seidel, uno de los más grandes violinistas, fue creado durante el célebre período dorado de Antonio Stradivari, y cuando se ponga debajo del martillo, dice, por la casa de la subasta especializada, el 9 de junio, podría convertirse en el violín más valioso jamás vendido en la subasta. Se espera que el violín llamado Da Vinci ex Seidel alcance el enorme precio debido a su procedencia única. Además de ser uno de los mejores violines Stradivarius, el cual todavía se puede tocar, Seidel lo utilizó para grabar las partituras de varias películas, y da varias de ellas, en la que un famoso violinista interpretado y va diciendo en amor a su acompañante. Pero, además de usar el violín para tocar solos y con orquestas en algunas de las salas de concierto más famosas del mundo, Seidel también le enseñó a tocar a Albert Einstein, quien a cambio de las lecciones le dio a Seidel un boceto que representaba el fenómeno de la contracción de la longitud de su teoría de la relatividad. Cuando Seidel compró el violín, lo pagó y fue tapa en aquella época, creo que fue el año 1900 y pico, fue tapa de todos los periódicos, lo pagó $25.000. Y lo pagó $25.000, y dice una de las noticias que se lo quisieron comprar por $1 millón, y él dijo que no lo vendería. Creo que ni él pensó jamás lo que podría llegar a costar. Pero ¿por qué este instrumento, que valía mucho menos de lo que podemos imaginar, llegó a costar nada más ni nada menos que la cifra de $15.360.000, lo cual fue vendido el 9 de junio del año 2022. ¿Qué fue lo que cambió el toque del maestro? El haberlo tocado este gran violinista y el haber sido partícipe como maestro de aún Albert Einstein. Fue un violín que realmente se valorizó por quien lo había tocado, no por lo que era en sí mismo, sino quien cambiaría el rumbo de aquel violín en su costo era el maestro que le había tocado. Muchos se acercaban a Jesús para tocarle. En la Escritura vemos en muchas ocasiones que la gente se acerca al Señor Jesucristo. Recordamos una mujer que sufría un flujo de sangre de hacía muchos años y había gastado todo el dinero en médicos y no encontraba solución. Y en medio de una multitud trataba de meterse en aquel lugar porque el Señor estaba caminando y era rodeado por cientos de personas, porque todos buscaban ser beneficiados por él. Y aquella mujer tocó, dice, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. La magia no estaba detrás, como muchos creen, del poder de tocar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no era algo místico ni algo especial que los hombres tratan de manifestar. Él era Dios y Él es Dios y su poder es absoluto. Y Él sanaba a quien quería. No era porque le tocasen, era porque Él quería sanar a las personas, porque se compadecía de ellas, porque los veía como ovejas que no tienen pastor, veía el sufrimiento del ser humano y el Señor se dolía en su corazón. Él transitaba sobre las calles de este mundo y en aquel lugar donde Él caminó podía ver el dolor y el sufrimiento de la gente. No es un Dios apático que se aparta de los sufrimientos del ser humano. Muy por el contrario, es un Dios que clama para que el ser humano recapacite, porque Él quiere darte una vida distinta. ¿Saben qué bueno que es que el Señor haya tocado
a este leproso. Una persona que era menospreciada, una persona que no era tenida en valor, una persona que era apartada. ¿Y cuánto daño produce el menosprecio en cada una de las vidas? Y quizás has sufrido el menosprecio de alguien a tu alrededor. El menosprecio es un acto de tener en poco, de considerar inferior o de valorar algo o a alguien, inclusive llegando al rechazo. El menosprecio produce problemas psíquicos y aún muchos de aquellos que son menospreciados descargan toda su ira en muchos hechos que suceden en la sociedad. Vemos en los colegios como muchos chicos producen líos, como llamamos habitualmente, pero muchas de esas son manifestaciones del menosprecio que reciben de sus padres. Qué triste es cuando un padre menosprecia a un hijo, cuando no le da valor, cuando lo desatiende, cuando cree que no es valioso y empieza a decirle un montón de cosas que marcan la vida de ese ser humano. Qué triste es cuando los hijos menosprecian a los padres, cuando no les dan el valor que verdaderamente tienen sus padres, habiendo sido los progenitores, habiéndoles dado la vida. Qué triste es el menosprecio entre los esposos. Qué triste es que una esposa menosprecie a su esposo o un esposo a su esposa. ¿Cuántos chistes hay acerca de denigrar el matrimonio y de poner debajo como si fuera la bruja, y perdón la expresión, pero es lo que se escucha habitualmente? Qué valiosa debe ser mi esposa para mí, qué valioso debe ser mi esposo, qué importante es destacar las virtudes del otro, y qué triste es cuando destacamos permanentemente los errores del otro. El menosprecio es un pecado, dice Proverbios 14:21, denigrar al prójimo es pecado. Quizás has sufrido menosprecio en tu familia, en aquellos que te rodean o aún en un trabajo. Qué triste es ver cuando también en los trabajos hay empleadores o hay jefes que menosprecian a sus empleados o empleados que menosprecian a sus jefes. Esto es algo que parece habitual en nuestra sociedad. Parece que no tenemos importancia cuando caminamos por las calles, que solo son importantes aquellos que están en lugares altos y destacados de la sociedad. Pero ¿saben una cosa? Si hay alguien que conoce de menosprecio, es el mismo Señor Jesucristo. Dice, y yo se los leo, Isaías 53:3, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, escuche bien, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Esta era una profecía así del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 3, que se cumpliría cuando el Señor Jesucristo atravesaría ese proceso de la cruz, del desprecio de su propio pueblo, del desprecio del ser humano hacia él. Dice Mateo 27 al 31, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana, y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él le hacían burla, diciendo, salve, rey de los judíos.
y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para crucificarle. ¿Cuánto desprecio sufrió el Salvador por nuestras vidas? Despreciado, desechado, dice el profeta Isaías, y aquí vemos el cumplimiento. Se burlaban de él como alguien que no tenía valor, pero no podían entender que el Señor Jesucristo era Rey de Reyes, Señor de señores, y que tenía el poder para destruir absolutamente a todo el que se le interponga. Pero no lo hizo por amor a tu vida y por amor a la mía. El Señor no despreció otra cosa que la vergüenza y el dolor de la cruz, porque le dio precio a tu vida y a la mía. ¿Quién haría esto? ¿Quién despreciaría todas las glorias de este mundo por darle precio a tu vida y a la mía? ¿Cuántos dirían quién? Sin embargo, el Señor, dice el escritor a los hebreos, puesto los ojos en Jesús, que nosotros tengamos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Jesucristo menospreció la vergüenza de ser desnudado, de ser escupido, de ser humillado, de ser tomado en poco como miserable, como lo peor, de ser puesto en un lugar donde ocupaban los más delincuentes que había en aquel momento sobre la tierra, en una cruz clavado en sus manos y en sus pies, desgarrándose su cuerpo y aún más siendo desamparado por su propio Padre, porque Él cargó el pecado de tu vida y de mi vida. Despreció o menospreció la vergüenza porque le dio valor a tu vida y le dio valor a mi vida. El apóstol Pedro va a tomar un pasaje del Salmo 118, versículo 22, que el mismo Señor Jesucristo lo menciona así por Mateo capítulo 20, y que luego el mismo apóstol Pedro lo utiliza frente al Sanedrín cuando era acusado por los judíos porque él predicaba a Jesucristo como Salvador. Y va a decir allí en el capítulo 2, versículo 7 de 1 Pedro, así es, ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la principal piedra del ángulo. Miren, en la antigüedad los constructores hacían control de calidad sobre las piedras. No eran cualquiera las piedras que se utilizaban para construir los edificios. Tenían que estar bien niveladas como para poder ser asentadas unas con otras. Entonces había inspectores, podríamos llamarlos así, que cuando venían con las piedras veían si eran buenas o no, y las que no eran buenas las rechazaban. Esa es la forma o quizás el concepto que toma el salmista en el Salmo 118, versículo 22. Está hablando de aquellas piedras que eran rechazadas. Bueno, a Jesucristo lo rechazaron y ahora vino a ser la principal piedra que sostiene toda la iglesia. Quizás tu vida ha sido rechazada durante años por tu propia familia, por tus propios conocidos, por esta sociedad en la que vivimos. Pero Jesucristo quiere darte el toque
que te cambie absolutamente, porque quiere darte el valor tan precioso que su propia vida costó para salvarte. Quisiera invitarles a que me acompañen a ver algunos pasajes donde el Señor Jesucristo muy rápidamente toca a ciertas personas. Aquí en este mismo que hemos leído en el capítulo 8:1, capítulo 8, versículo 3, vemos que el Señor toca al leproso y le limpia de aquella lepra, lo deja apto para reincorporarse, para que todos realmente puedan abrazarle y puedan acercarse a él. En el capítulo 8, versículo 15, el Señor entra, dice, en la casa de Pedro y dice que vio a su suegra con fiebre y tocó, versículo 15, su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Un toque que calmó aquella situación tremenda que estaba viviendo de enfermedad, justamente la suegra de Pedro. En el capítulo 9 de este mismo libro, versículo 29, dice la palabra de Dios que allí se acercaron dos ciegos y el Señor pasando por allí, escuchando la necesidad de estos ciegos, dice que el versículo 29, entonces les tocó los ojos, diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad, no se lo digan a nadie. El Señor les dio vista a los ciegos, abrió sus ojos para que puedan ver. Qué maravilloso habrá sido aquel momento cuando estas personas que solo escuchaban cómo eran las cosas de pronto pudieron ver. Es el mismo toque que hoy Jesucristo quiere dar a tu vida. Quizás escuchás mucho de Él, pero hoy quiere que lo veas por tus propios ojos. En el capítulo 17, versículo 7, hay una situación y es que el Señor se transfigura en aquel monte y estaban Pedro, Juan y Jacobo, quizás el círculo más íntimo de sus discípulos, y comenzaron a tener miedo cuando sintieron una voz del cielo. Dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y fíjense lo que ocurre. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos, no temáis. El Señor estaba allí para defenderlos, para darle el toque de calma, el toque de paz que necesitaban. Su maestro, su guía, su protector, estaba allí diciéndoles, no tengan miedo, yo estoy aquí. Este es el Salvador que quiere tocar tu vida en esta noche. Pero también en Lucas capítulo 22, versículo 51, vemos a un siervo del sumo sacerdote que va a apresar nada más ni nada menos que al Señor Jesucristo. Van a tomarle con palos, con antorchas, con armas, como si fuera un delincuente. Y uno de los siervos y uno de los discípulos, del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, seguramente allí, impulsivo como era, dice que sacó una espada y le cortó la oreja a este siervo que se llamaba Malco. Y el Señor inmediatamente dice en el versículo 51, entonces respondiendo Jesús y dijo, basta, ya, dejad. No quiero, Pedro, que hagas esto, no quiero. Si necesito ser liberado, podría decirle a mi Padre que envíe una legión de ángeles y estaría liberado inmediatamente, pero para esto he venido. Pero dice que tocando la oreja de Malco, el Señor le sanó.
Nada más ni nada menos que su propio agresor fue sanado por el Salvador. Quizás muchas veces has agredido contra Dios, pero hoy quiere salvarte, quiere sanar tus heridas, quiere limpiarte de todo pecado. El profeta Isaías, aún en Isaías 53:5 dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Sus heridas que nadie le sanó, los latigazos que recibió, que nadie alivianó. Todo lo que el Señor sufrió lo hizo por vos, por usted y por mí, porque nos dio valor, porque nos vio importantes, porque quiere darte ese toque que cambia absolutamente tu vida, que transforma absolutamente tu ser, que te hace alguien común como estás en este momento sobre toda la faz de la tierra, alguien especial, de lo cual Dios te mira desde el cielo y dice, este es mi hijo, esta es mi hija. Marcos capítulo 7, por último, versículos 33 al 35, dice que había un sordomudo y se lo trajeron. Era sordo y tartamudo, dice el versículo 32, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y dice el 33, y tomándole aparte de la gente, para que no sea un acto donde se malinterprete como algo asombroso. Al Señor no les importaba los aplausos, no quería aplausos, no quería multitudes reconociendo, él quería a las personas, amaba a cada una de las personas y se dolía por cada una de ellas. Dice que lo tomó aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. El Señor Jesucristo mismo dijo, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Él quiere darte el toque que cambia tu vida de alguien quizás normal como lo era aquel violín, pero cuando lo tocó el maestro pasó a costar millones. Tu vida vale mucho más que millones. Mi vida costó mucho más que millones. Y aunque el mundo no lo pueda ver, Dios sí lo ve, porque Él dio su vida para salvarte. El apóstol Pedro decía allí en 1 Pedro que fuimos comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Costamos su vida y Él quiere tocar tu ser. Y mis hermanos, aquellos que somos hijos de Dios, deberíamos entender la importancia de que el Señor toque nuestro corazón cada día para quebrantarnos y entender la importancia de vivir agradecidos cerca de Él. Quisiera invitar a mi esposa, a Carol, a que nos lea una poesía, una situación, y que pienses que quizás nadie te dio valor, que nadie piensa en vos, nadie te resalta, pero quiero que sepas que en esta noche
el Maestro quiere tocar tu corazón y hacerte una nueva criatura, darte una vida nueva y hacerte valioso de tal manera que ni aún jamás podremos entenderlo. Aquí tienen, señores, su oportunidad. ¿Quién comenzará la postura? ¿Cuánto me ofrecen por el violín? Una voz respondió, $1. ¿$1 nomás?, preguntó el martillero. ¿Quién me ofrece 2? Tras una pausa, otro ofreció $2 y finalmente un tercero ofreció 3, pero era evidente que no había más interés. El martillero estaba por levantar el martillo para rematar el violín en $3, cuando vio a un anciano de canas que venía avanzando hacia él, y entonces se detuvo. El martillo no descendió. En cambio, el anciano pidió permiso para tocar el instrumento. Toda la concurrencia entonces le observó mientras ajustaba las cuerdas y colocaba el violín en la posición correcta para tocarlo. Y luego, tomando el arco, el viejo violinista comenzó a tocar la más maravillosa melodía que oídos humanos jamás hubiesen oído. Toda la concurrencia, entonces, lo observó. Con singular maestría continuó tocando, mientras su audiencia contenía su aliento, fascinada y extasiada. Les parecía que estaban escuchando una melodía celestial, y algunos, conmovidos, lloraban. Entonces, en medio del silencio y expectación de todos, el martillero, con voz suave, casi reverente, volvió a hablar. Señores, ¿qué me dicen ahora? ¿Cuánto me ofrecen ahora por el viejo violín? Para espanto de algunos y admiración de otros, resuena una voz que dice $1.000. Otro postor ofrece 2.000 y un tercero 3.000. Y en ese precio fue vendido. Entre otras voces se oía una que preguntaba, ¿cómo pudo cambiar el violín de valor tan fenomenalmente en tan poco tiempo? Y la respuesta fue muy acertada. Fue el toque de la mano del maestro. Gracias, Carol. Esto es lo que puede cambiar tu vida. El toque de la mano de Jesús. Él quiere cambiar tu vida. Una vida que quizás no tiene valor para los que te rodean y aún quizás para usted o para vos mismo. Él quiere darte el valor que verdaderamente vas a tener si en este día le recibís como único y suficiente Salvador. Aquel leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le contestó, quiero, sé limpio. ¿Querrás decirle en este día, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mis pecados? Señor, quiero que toques mi corazón, que cambies mi vida. Señor, quiero que entres en mi corazón. Y el Señor te contestará que a partir de hoy sos una hija o un hijo de Dios. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Luego Osvaldo va a cerrar. Quisiera invitarles a que allí donde estás pienses que Jesucristo quiere tocar tu corazón y quiere cambiar tu destino eterno de perdición a salvación y tu presente de angustia a un gozo absoluto.
no por lo que tenés, sino por quién serás a partir de hoy. Un hijo o una hija de Dios, si le recibís en tu corazón. Si es que querés recibir en esta noche a Jesucristo, allí donde estás, con tus palabras, decirle al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón. Quiero ser tu hija, quiero ser tu hijo. Quiero que toques mi vida y que la cambies. Padre, te damos gracias, porque en esta noche hemos podido anunciar una vez más tu palabra. Señor, conocés el corazón de cada uno, conocés lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y aún lo que estamos decidiendo. Te rogamos que tu Espíritu siga trabajando en cada uno de aquellos que aún no han quebrantado su corazón y han ido a los pies de Jesucristo para pedir perdón por sus pecados. Que en esta noche, Padre, puedan decidir bien, aceptando al único y suficiente Salvador que necesitamos en nuestra vida, al Señor Jesús. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.